Hola, Hola Tati, ¿cómo estáis? bien y tú, Bien despierto, también. dormí, Despierta, cansaste, me fue, dormiste. ¿Quién como tú? me fue suficiente, ¿Ah? me fue suficiente, necesitaba una pequeña dormidita. ¿Dormiste bien? Sí, ¿Ah? sí, sí, Qué fue bueno, necesario, descansaste. Tienes la fue oportunidad necesario, de descansar en medio de la sí, cuarentena. Eso, obvio. eso es importante. ¿Y tú? Se ¿Cómo nota vamos? que estás cansado. No, yo me relajé, me estoy tomando un tecito aquí para empezar hoy día en busca del tiempo perdido a través de este tipo de transmisión Facebook Live o sea, perdón, Instagram. Instagram Live, claro, esta experiencia distinta. Oye, ahora Sí, nos juntamos yo creo que esta es una de las, yo creo que le tengo fe a este episodio, porque de verdad es una gran poeta. Tanto como el episodio creo yo que fue el de Estela Díaz Marín, que salió así como soplado, solo, poco menos que se hizo solo, ¿sí? Yo creo que este también va a ser un buen episodio. es que hoy día también es especial porque estos dos últimos capítulos los hemos dedicado a grandes mujeres, grandes escritoras, que de alguna manera nuestro objetivo en este programa está en transmitir de alguna manera otra perspectiva con respecto a lo que es la literatura. Literatura también por mujeres, que es súper importante que en la reunión de pauta lo hablamos, con respecto a esa manera de invisibilizar también, de no posicionar a la escritora como tal, de la labor que realizaron en muchos países, no solamente en América Latina, sino que también en Europa y en otros. Hay muchísimas Mm, escritoras que nosotros buscamos de alguna manera y tratamos, y espero que esto la gente que está viendo y después que yo sé que el programa queda grabado pueda digamos, retroalimentarse y conocer una perspectiva quizás de nosotros más minuciosa, responder un poco a ese criterio. Y bueno, hoy claro. día nos toca tiempo, Idea Vilariño, Oye, idea una, que como te comentaba en la reunión de pauta, tenía un hermano que se llamaba Azul, una sí, hermana que se llamaba Alma, hermanos sí, mayores, y hermanos menores una se llamaba Poema, y el exacto, último varón se llamaba Numen. Numen. ¿Qué Bueno, habilidad de ese ser humano para ese nombre? bueno, ahí vamos, ahora vamos a contar un poco brevemente su biografía con respecto a quién es Idea Vilariño, de dónde proviene, la familia, porque estos nombres también tan atingentes, tan originales también, que al papá se le ocurrió ponerle a Mm, cada uno a sus 5 hijos, y eso hace que también nos llame la atención, sobre todo coincide que Idea Vilariño, que viene desde el papá se lo puso porque es un hombre anarquista, y bueno, un poco para adentrarnos quién es Idea Vilariño y contarle a la gente a grandes rasgos. Podríamos decir que es una poeta uruguaya que nació en Montevideo en 1920, viene de una familia, digamos, un padre anarquista, libertario, Leandro Vilariño, sí, Leandro Vilariño, y él es que él decide, por esta formación que tiene, ponerle a sus 5 hijos nombres totalmente poéticos, un aficionado también a la literatura clásica. La formación de Idea Vilariño viene desde ese lugar, desde un papá comprometido socialmente, libertario, y también culturalmente. Ya tiene una formación, mi papá era muy aficionado a la literatura clásica, a la poesía por sobre todo, mm, también a la música. De hecho, Idea Vilariño desarrolló, aparte de la escritura y la poesía, tocó 17 años el violín. O sea, mm. tenía cercanía con la música. Su hermano, Numen, creo que el menor, es pianista, un pianista muy conocido, y
digamos, destacado pianista, tiene una formación cultural, digamos, muy rica, muy completa, que le permita a ella vincularse de una manera mucho más directa con lo que es la poesía a lo largo de su vida y con la literatura, que es lo que la mantiene. También es una mujer que desde muy joven ella estuvo relacionada y se fue incorporando, incursionando, digamos, en una generación que la tacha la generación del 45. Bueno, la semana pasada hemos hablado que cada poeta se le sitúa dentro de una generación. ¿Te acuerdas que hablamos también el tema de que Atelier y a la tía María en caso de Chile, poeta chileno, luego situábamos en una generación del 50? Bueno, aquí en Idea Vilariño en la generación del 40. Una época no muy lejos de lo que estaba viendo la generación del 50 acá en Chile. La generación del 45 hace que estos entran en una nueva atmósfera, poetas y escritores, entre ellos Claudia Vilariño, Tonetti, Benedetti, y entre las mujeres está Idea, está Amanda Berenguer y está Ida Vitale. Es una generación que resurge muy joven y entra a, digamos, una manera a incursionar en una manera diferente en la literatura, plantear otros temas con la disfunción, el existencialismo, todo lo que estaba pasando a mediados del siglo XX. Esta generación se da entre el 45 y el 50, donde es la mayor agitación también, uno de los periodos más importantes, digamos, culturalmente. Tan así que la idea de muy temprana edad, muy joven, ya a los 30 ya es conocida. ¿Ya? No solamente es escritora, es crítica literaria, es ensayista, compone canciones, digamos, en el sentido que hace las letras a muchos de cantautores que nosotros no tenemos idea de que esas letras son de ella, y después vamos a contar esa anécdota. Lo otro es que la idea era una gran traductora. ¿Y sabes lo más curioso de esto de su formación? Que todo el tema de la traducción no lo trabajó de una manera, no tuvo una educación formal con respecto a aprender traducción, sino que fue de una manera autodidacta. Ella incursionó de una manera muy autodidacta en el francés, sobre todo, y en el inglés. Y tuvo algunos premios por las traducciones que hizo a la obra de Shakespeare. Algo muy Claro. poco conocido respecto a lo que ella era. Es bien ¿Algo interesante más? eso porque uno se da cuenta que los mejores traductores en general han sido estos mismos escritores que traducen a otros escritores y escritoras que de manera autodidacta y solamente conociendo el idioma y además agregándole ahí un tinte literario bien interesante, han hecho de las mejores traducciones que conocemos. Por ejemplo, estaba pensando en el mismo Julio Cortázar, que es el creador de las mejores traducciones de Edgar Allan Poe. Sí. Mira, hablando de Edgar Allan Poe. ¡Ah, qué bacán tu polerón! ¡Está la raja! Oye, ¿Sí? ya, pero es de color burdeo. Pero a ver, levántalo un poquito más. Así tú Bueno, andáis ya con toda la onda. claro. Yo tengo tatuado aquí a Edgar Allan Poe, acá. ¿En serio te tatuaste? Porque yo Sí, conozco, me acuerdo que cuando estábamos en la radio andáis con tu tatuaje. sí. Sí. Qué buena. Bueno, Oye, eso, por lo que sé, cuéntame. Para que. y Idea Vilariño, ¿cómo se la podría entender dentro de esta generación del 45 en Uruguay? ¿Cómo se la podría entender? ¿Como la que inició el movimiento, o no, no vamos a decir un movimiento, pero fue la que impulsó principalmente la publicación de otros textos distintos, dándole mayor énfasis a la escritura de mujeres? ¿Cómo fue la relación que tuvo ella dentro de ese campo Es cultural? que, como todas las generaciones, Ujú. ella entró en el circuito intelectual de escritores de las nuevas generaciones que estaban surgiendo en ese entonces, una poesía mucho más urbana, donde también ellos sienten toda la influencia, como lo que hablamos la semana pasada, del existencialismo a la literatura. Por lo tanto, las temáticas también que se abordan son muy esta noción de no ser, que se ve fuertemente en la poesía de Idea Vilariño. Entonces,
lo que hace IDEA y entra en este circuito, lo interesante es que por una parte es una de las grandes escritoras y también, junto con Amanda Berenger y Ida Vitale, son escritoras que se consolidan y se posicionan de igual a igual con escritores tales como Netti o Benedetti. Entonces, esa igualdad de condición hace mostrar, en este caso de Idea Vilariño, una escritora autónoma, independiente, capaz de posicionarse. ¿Por qué lo digo? ¿Cómo podemos dar cuenta de eso? Porque Idea es parte de la dirección de se integra a la dirección de una de las revistas más importantes a nivel latinoamericano y que se consolida, digamos, en los 50, la revista Número. En esa revista, Idea pone, no solamente manda poesía y escribe poesía ahí, sino que también realiza reseña, crítica literaria, se posiciona y se codea con los mismos escritores de igual a igual en estas reuniones que tenía, dirige y la revista, al momento que toma la posición en las manos de Idea Vilariño, toma una fuerza completamente diferente. Pero quiero resaltar en un punto que me llamó mucho la atención, como de las cosas que estuve leyendo también entre medio. Quiero decir que hay algún punto que tú siempre sabes que resaltamos, porque fíjate que siempre las generaciones están consideradas o por los circuitos más, digamos, masculinos, o sea, Claro. los hombres, ¿entiendes? No, como que las mujeres no hubieran existido dentro de esas generaciones y esas producciones literarias, ni dentro de esos circuitos literarios, ni dentro de la, digamos, círculos culturales. Y mira, voy a leer una cosa que me pareció muy interesante, que habla sobre las mujeres del 45, donde Ah, ya. obviamente está el niño. Ujú. Entonces, dice, las mujeres del 45 lograron un avance, ser a la par de que poetas, intelectuales, ideas, por ejemplo, y quizás de un modo algo más decidido que otra escritora de su generación, fue fundadora de la revista Número e integró su dirección. Desarrolló una carrera de traductora, escribió crítica y ensayos, se interesó por las letras de tango y las analizó como una muestra de arte popular. Se sintió Mm, con derecho a intervenir y expresarse sobre arte o sobre política en pie de igualdad con todos. mm, Ese lado de la idea, como posicionarse y por la noción y por la formación que ella tuvo, libertaria, anarquista, ese idealismo que siempre sostuvo, y yo creo que después podemos más adelante, ahí cuando hablemos de vida y obra, ujú. podemos ver cómo ella se sienta eso, y también esta posición de igualdad de género, de posición que no ha sido muy mirado. No es que yo digo que ella era una banderada feminista, no, pero sí Mm, le interesaba mucho que fuera vista de igual a igual, que claro. las mujeres tenían un derecho de posicionarse dentro de la literatura nacional, uruguaya y latinoamericana, bueno, en general. Entonces, imagínate, venía de toda esta influencia de Sartre, quizás probablemente a lo mejor no hay registro de que cuánto podría haber leído también a grandes feministas, haber Claro, leído. Yo estoy especulando, a lo mejor Simón de Beauvoir, porque estaba todo ahí, todo venía de claro, afuera. Y de hecho claro. ella viajó De a hecho, Francia. ¿Mm? no, y de hecho, ella en el documental Idea que está disponible en YouTube, ella dice, yo la verdad no sé si tengo mucha influencia, porque por ahí decían, bueno, pero puede ser de que tú también tengas influencia de Delmira Agustini. Claro, Pero decía, no, la verdad que no me siento como que ella recibió tanta influencia. Probablemente también puede ser una actitud muy existencialista, porque la exacto. Estela, si nos acordamos de lo que era Estela, Estela también decía eso, no, yo no pertenezco a Me ninguna acordé de- generación, no, sí, me acordé mucho no, de eso. Y no, pucha, imagínate que se hubieran conocido. Si claro, hacemos ficción. ¿Ah? ¿Qué hubiera pasado si hubiera oye, conocido a María Marín no hay con idea? ciudad que aguante, Imagínate esa junta, esas conversaciones. ¿Ah? claro, Bueno, toda esta generación, más o menos este es el contexto general de lo que podríamos hablar de digamos, el contexto literario, cultural que rodeaba y era parte también Idea Vilariño de muy joven.
incluso ya a los 30 años ya Idea ya era muy conocida y reconocida dentro de la literatura nacional, digamos, dentro de Uruguay. Y bueno, con el tiempo fue conociéndose afuera y fue siendo traducida y todo. Mm. Así, y bueno, Igual, sus yo obras, creo, cuenta. igual creo de que hay un elemento que eh, lo hemos visto ya ya esta va a ser nuestra tercera emisión, en donde nos Ujú, dedicamos a hablar justamente de escritores que habitaron la medianía del siglo XX. Y en exacto. el caso de Estela, pero yo creo que Estela no lo hizo tan así, pero sí con Idea Vilariño. Idea Vilariño vamos a decir de alguna manera, se empecinó en tratar de generar un campo, una, una lectura crítica en torno a la poesía de mujeres, armando traducciones, armando ensayos críticos, sus propios libros, tratando de alguna manera de sentar las bases para la existencia de o la aparición de poesía de mujeres. A Sí. diferencia, por ejemplo, como que de alguna manera ahí se nota de que hay condiciones no de igualdad para la producción de estos tipos de textos. Y lo interesante No, que también lo mencionan ahí algunos críticos de la misma idea de Vilariño, es que uno lee los poemas de ella y de alguna manera hace sentir, ya sea un hombre o una mujer, le hace generar ese sentir femenino. mm, Por ahí voy a rescatar la cita, la tengo marcada, pero ahí dicen de ella que uno cuando lee sus poemas, siendo o hombre o mujer, hace como que le hace provenir desde lo más dentro, desde lo más interno de su corazón, le hace evocar una emoción que es absolutamente femenina. Y mm, para esto no existe ni la diferencia entre hombre ni mujer. Porque, por ejemplo, a mí por lo menos me pasa de que cuando yo leo la poesía que paso aquí en este caso, debo agradecer porque yo, antes de que tú ingresaras al programa, yo no tenía idea de Idea Vilariño. Y yo la empecé a conocer cuando tú la empezaste a mencionar y yo dije, oh, me salieron unos poemas y tengo ahora sus ujú, obras completas acá. Y claro, es de una profundidad y de una intensidad que pocas veces uno la ve, y además con poemas que no son, al menos a mí, tengo como es como preconfigurado, tengo una como prelectura de que todas las poesías intensas se dan muchas veces en poemas largos o con un excesivo uso de recursos literarios. Y el caso de Idea de Niño es pero con totalmente distinto. Es la intensidad de cada palabra, ni siquiera de los signos de puntuación, porque ocupa ella muy pocos signos de puntuación en su escritura, la intensidad de cada palabra y de cada frase, muy breve, con el tiempo ella fue como cada vez, y ella misma lo menciona, fue siendo cada vez más sintética en su escritura, la intensidad de cada frase, de cada verso, de cada palabra, hace un poema que es totalmente rotundo. Es un sentir que te deja totalmente sucumbido frente a la emoción que te está entregando. bueno, eso responde también a lo que ella dijo en un momento, en la poca entrevista que concedió, su, digamos, su personalidad, su manera el estilo de vida que llevaba. Creo que Idea Vilariño era poeta todo el tiempo, vivía, Mm, su vida era de una poeta, aunque ella probablemente no era muy, yo creo que sí lo sabía, pero no lo decía mucho, pero consiguió muy pocas entrevistas. Y en esas pocas entrevistas ella se ilusiona a cómo ella trabaja la poesía. Eh, y dice ella que es tremendamente autoexigente, autocrítica con su escritura. mm, Eh, que para ella había una permanente contradicción, una paradoja, esta idea de publicar o no publicar, de hacer o no, de mostrarlo. Lo encontraba un acto completamente íntimo y que al mismo tiempo la llevaba a entrar en una contradicción que terminaba publicando esos poemas. Entonces, la idea también trabajó de una manera muy tenaz con ella misma, mm. era muy tenaz, muy...
no sé, podríamos decirlo ahora como, no sé si decirlo matea, pero era muy rigurosa con la escritura. Claro, Su propia escritura era así, pero tajante. Y eso, incluso ella lo dice, la llevaba incluso a corregir muy claro, poco los poemas. O sea, la mayoría están muy poco corregidos, muchos de esos no los mostró, no fueron editados. Entonces imagínate la rigurosidad que ella debe haber tenido de, de escribir con esa intensidad, con esa fuerza, eh, con esos ritmos. Hay algo que a ella también le interesa mucho en la poesía, que es la cadencia. También mm, este recurso que yo te había dicho que habíamos hablado en reunión de pauta, que este recurso al que recurre permanentemente su poesía, un recurso literario más anafórico, tiene que tener un ritmo, tiene que tener una cadencia, ella entra mucho en el lenguaje, en el proceso que claro, tiene la escritura como sí, en la construcción de cómo llego yo y acaba el poema. Eh, claro, en cómo ese término tiene que también, no solamente en términos de estructura y de, no sé, decirlo como un tema más literario, sino que también de lo que estoy diciendo sea con una profundidad, una trascendencia. En ese lenguaje tiene que trascender lo que yo estoy diciendo. claro. No Y puede quedar ahí. además que es un lenguaje muy sencillo, muy transparente. Si a mí Sí, eso es lo que no, yo creo que eso también tratar de transmitir a la gente que por ahí no, todavía no ha tenido el placer, de que es un lenguaje que no son grandes palabras, ni rebuscadas, ni rimbombantes, son palabras súper sencillas, palabras que están en el cotidiano hablar de todo ser humano, pero que esas palabras tan sencillas, tan cotidianas y tan, de alguna manera, populares, albergan en sí una existencia anclada y absoluta con lo trascendental. Y sí. eso es lo relevante, eso es súper, y Mira, es transversal tanto en el tiempo como en el espacio, y lo que a mí me llamó más la atención, cuando al menos cuando leí críticas sobre ella, transversal a los géneros. Me te quiero leer la mm, cita ya, dale, ¿la para encontraste? poder explicar la idea. La encontré. Lo dijo Ignacio Echeverría. Dice, la poesía mística, tan cargada de sensualidad, invita a esa pregunta, como invitan a hacérsela esos retazos de voz llegados de tantos siglos atrás y que suenan todavía con voz inconfundible de mujer. La misma pregunta vuelve a repetirse con la poesía de Idea Vilariño, que en su cada vez más absoluto desnudamiento arranca al lector, cualquiera sea su sexo, un gemido de mujer. Sí, ¿Sabes? Entonces, en eso es, claro. yo creo que es imbatible. O sea. Mira, antes que continuemos y sigamos Ujú, como en la línea de lo profundizar más ya en la obra de ella, que estamos en este punto, vamos a nombrar algunas de las obras que ella, ujú, brevemente, para que la gente sepa cuáles son las obras que hay de ella. Después vamos al final quizás decir las reediciones que se han hecho de sus obras, pero claro. más o menos para que se tenga claro cuáles fueron sus primeras publicaciones, que entre ellas está Las Suplicantes, De los Cielos, Paraíso Perdido, por aire sucio, Nocturnos, que es uno también de los más conocidos, Poemas de Amor, que es uno de los más, que ha sido reeditado por una editorial chilena, Ahora, acá, ahora, ahora. Pega, y lo tengo también, tremendo libro que también, que uno de los más hablados, más estudiados y más, digamos, por la crítica. Mm, Pobre Mundo, también poesía, No, también otro de los poemas muy importantes de su poesía. Canciones, poesía y la poesía completa y la última antología. Bueno, la poesía completa ahora la sacó Lumen, claro, que también la debe tener tú, ahí está. maravillosa, Bueno, y maravillosa edición. viene con su, Sí, yo también la tengo así, un excelente trabajo que ha hecho, costó mucho que llegara a Chile ese libro, no me ¿sí? acuerdo, sí, porque estaba en España en el 2016, ya estaba en España y a Chile llegó en 2018. Mm, Entonces, bueno, pero ahí Random se la jugó y la trajo a Chile. Es súper interesante lo que ha pasado con ella, porque ha sido releída, ha pasado con lo que pasó con Estela Díaz Barín, y mm, ahora con jóvenes muy leída y releída. Eh, claro. Me alegro que sea así. Porque Sí, también lo último que quería decir de ella, como en términos más biográficos y de su participación social y cultural,
ella fue una gran comprometida social y política, fue una gremialista, una férrea defensora de los derechos, libertaria, tenía un idealismo muy instalado, porque claramente venía por su formación, pero no claro, solamente en términos de discurso, sino que también activamente en su juventud, en su ya, digamos, más o menos después de lo que pasó, después de la Revolución Cubana y todo, ella termina como poco a poco retirándose de toda esa participación activa política, pero en el mm, fondo nunca lo dejó de hacer, nunca lo dejó de hablar. Y ahí muestra una búsqueda de idealismo, de idea de mantenerlo, de mm, conservarlo, de transmitirlo de alguna manera, porque también podemos, y la gente tampoco sabe, que Idea también escribió muchos poemas políticos y canciones políticas que le pidieran sí, amigos, cantantes, que ella tuvo muy interesada por eso, nunca se desprendió de su compromiso político. Eso fue algo que lo llevó hasta la muerte. Que no haya sido muy activa después, eh, pasando los años 60, 70 por ahí, responde a otras razones personales de ella, que lo dice en un mm, documental muy lindo que hay está en YouTube, digamos a la gente que está en YouTube se claro. documental. De hecho, me Y estaba eso acordando, sería como un rasgo. es tan anarquista que dentro del mundo anarquista, en los principios del siglo XX, sobre todo en el caso chileno, con la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, se acabó un poco la idea, todos los movimientos obreros de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero el mundo anarquista, sobre todo en toda Latinoamérica, al anarquismo le llamaban la idea. Sí, y de hecho hay un libro Ese, que se llama así, claro. que es sacado por una editorial de acá, que es Eleuterio, que tiene un libro de que se llama Idea, a ver si lo encuentro aquí, que está justo al lado de un poco de librero, sí, de hecho lo tengo, que se llama, que no me acuerdo bien, se llama Perspectiva de Mujeres Anarquistas, la Mm, idea. no, no, Una eso lo selección de conozco. mujeres que hablan sobre el anarquismo, que escribieron sobre eso, Ujú. y que también aquí hay un trabajo de paréntesis, de destacar las voces de mujeres que fueron una parte importantísima de revoluciones, de luchas sociales, políticas, y entre eso también estaban los intelectuales, y en este caso, como para no perder el foco, Idea Vilariño, Claro, muy defensora y estuvo ahí. Ahí después podemos entrar en la vida y obra, entrar en esa discusión de cómo ella termina desencantándose y desprendiéndose más en la acción, que el pensamiento como tal. Eso, y esos grandes rasgos, y además escribió ensayos, hizo muchas traducciones, en general, podríamos estar infinitamente hablando de todo su trabajo, digamos, de producción literaria, en términos no mm, solamente de su obra de creación, sino que también de su parte ensayística, de traducción y todo. Pero como el programa es cortito, hay algo más sí, interesante que nos podamos profundizar en la obra de Idea Vilariño, que tiene que ver con esta de la oposición a la crítica y que entre claro, vida y obra. ¿Qué podríamos decir de eso, de esta claro. disyuntiva, esta discusión en torno a Es que idea? cuando nosotros pensamos el caso también de Idea Vilariño, al igual que el caso de Estela Díaz Barín la semana pasada, también nos dábamos cuenta de esta, yo le digo, pobreza de la lectura, una mala crítica, cuando se instalan a las poetas mujeres como la mujer de, como la doliente, en este caso la doliente de, y Idea Vilariño siempre se la posiciona al lado siempre de la figura de Onetti. De hecho, Ujú, dentro de las pocas entrevistas que ella dio, grabadas sobre todo, de hecho yo creo que hasta donde yo sé, ubico solamente dos entrevistas, una para el documental y otro, la misma productora que armó el documental de Idea Vilariño, posteriormente ujú, hace un documental sobre Onetti, y entrevistan también a Idea para consultarle, pero en esa entrevista que está sin cortes, es muy interesante cómo ella resalta por sobre su figura, su figura amatoria por sobre la figura de Onetti, que por todos lados demostró ser un tipo no tan,
no tan amable, como al menos como Dilo lo amaron. perdón, dilo como lo definió, o lo definió en su momento en el documental, la idea Vilariño. Como, Claro, dijo, como ese otro lado que no queremos entrar tanto, pero la anécdota de cómo sería para salirnos de ese plano que vamos a entrar a debatir. claro, de alguna manera de idea en su minuto dijo, pucha, me enamoré de alguien que de quien nunca me tendría que haber enamorado, pero se enamoró. Y eso generó toda una ola. Y lo más curioso es que con esa figura se instala toda una imagen en torno a Idea Vilariño que em, de alguna manera determinó Ujú. la, la apreciación que se tiene sobre ella. Y, y por ahí también se muestra una Idea Vilariño un poco eh, permanentemente melancólica, triste, doliente. Y si bien su poesía algo de eso refleja, su poesía y su obra en general es mucho más compleja que eso. Por ahí también se dice, mira acá me acordaba alguien que decía, yo creo que de ella hicieron un personaje, pero ella no era que tuviera un empeño en ser infeliz, sino que lo que tenía era empeño en ser ella misma. De algo si pudiéramos, para no tampoco obviar una relación que es muy fuerte entre la vida y la obra, ¿en qué idea es que Idea Vilariño sí hay algo? Es que fue absolutamente genuina. O sea, no se Ella, guardó en... ¿Cómo? es que ella era así, o sea, Claro, como lo hablábamos al principio, era, siempre fue así, su vida y obra era poeta, siempre, ella siempre claro, escribió su vida, su realidad era así. claro, Quizás porque la realidad no la acompañaba con el exterior, en cómo podía situar ese modo de vivir, ese modo de ser en este mundo. Eso claro, podríamos que no la terminó acompañando. claro. Entonces, de ahí a nosotros nos asalta la intención justamente con armar esta instancia de conversación, de mostrar ese otro lado, de mostrar ese lado que nosotros creemos que es el más genuino de esta poeta, y ese lado que ella se encargó de desarrollar y que no tiene muchas veces, que no tiene mucho que ver, o tiene muy poco que ver con la imagen que de ella se ha instalado y que muchas veces se sigue replicando y que es esta caricatura de esta amante no correspondida por este otro gran suerte de Kaiser de la literatura que era Onetti. Y de ahí, cuando nosotros entramos a mirar propiamente la vida y cómo esa vida construyó una obra literaria, podemos darnos cuenta de que en el caso de Idea Vilariño, su obra abarcó una cantidad de elementos que son no menores, que son muy polifacéticos, multifacéticos, que fueron desde la escritura de poesía hasta la, la docencia, la traducción, la corrección, la edición, la masificación de su poesía, tanto de ella como de su circuito, y que cuando nosotros miramos toda esa realidad, podemos dar cuenta de que existe una poeta que es de una riqueza intelectual y literaria mucho más potente de la caricatura que habitualmente se hace de ella. Y que Exacto. también es lo que también la, la hace de alguna manera hermana con la poeta que hablábamos la semana anterior, Estela, y lo que nosotros invitamos y tratamos de reflexionar con este espacio es mostrar precisamente esa otra faceta, tratar de invitar a mirar con mayor lupa lo estrictamente literario y de ahí Mm, ver, sin con esto tampoco es desmerecer la vida sino que tratar de ir alejándonos de esos suerte de arquetipos que están ahí operando, que muchas veces son construidos también por hombres, también hay que mencionar eso, y que son miradas absolutamente parciales. Yo creo que si hay una cosa que se puede perfectamente mencionar de Idea Vilariño es que era, insisto, la comparación en general son bien odiosas, pero tenía tantas ramificaciones su producción que la única figura a la con lo cual yo la podría comparar es lo que en algún minuto, y que yo creo que algún momento tenemos que dedicarle un espacio también acá, a lo que era Gabriela Mistral.
sea, tenía tantas facetas, tanto como intelectual, y aparte un compromiso férreo, férreo, al punto de renunciar a ciertos espacios cuando no estaban, no, ella no tenía sintonía política con lo que se estaba mencionando, y Claro, vivir, como lo que, vivir su postura como algo de vida y muerte. claro, por ejemplo, la revista Número que ella partió dirigiendo con otros escritores también, pero que fue fundamental porque ella, junto a estas dos grandes escritoras, que es Amanda Berenger y Gina Vitale, se hablan de ella así porque no son las escritoras de los poetas de, ¿me entiendes? No es la señora de, sino que son ellas. Se sale Claro, ese discurso, ellas luchan por posicionar y visibilizar de alguna manera que son ellas y no son la esposa de nadie, y esa autonomía y esa independencia posiciona a la escritora como tal. Y lo que dices tú es muy cierto. Y tan así que te quería mencionar que tengo a mi mano una parte de una entrevista que ella le concede y que reafirma de alguna manera cómo ella se miraba desde la propia obra, desde la propia escritura, desde lo que representaba este ejercicio y esta posición de vida y obra y cómo la podríamos entender. Es muy importante leer muy bien a los escritores y a los poetas, leerlos, escucharlos, lo que ellos piensan sobre la poesía, de lo que ellos reflexionan en torno a su propia escritura, lo que desarrollan a sus producciones literarias, porque muchas veces ahí está la respuesta que a veces nosotros queremos encontrar en comprender y en posicionar, digamos, a los escritores y no ponerlo, en este caso, en el caso de Lidia Vilariño, como la que se enamoró de Onetti perdidamente, y bueno, es la poeta intensa, que esto claro, le parece fatal, no, que es tremendamente existencialista, pero siempre en ese amor fatal, en esa claro. desesperación y desolación. Pero ojo, mira, voy a decir una de las entrevistas que le hace la Elena Poniatowska en una oportunidad en el 2001, hablando sobre la reunión de pauta, que es de las pocas que concede. Imagínate, a Poniatowska le concede la entrevista, una gran Mm. escritora también mexicana, y en esa de las preguntas que le hace, yo tengo aquí anotado que una que lo tenía guardadito, dice, entre todo le dice, entonces, ¿qué es para ti la poesía? Le pregunta Elena a Idea. Y ella dice, mira lo que dice, no sé cómo decirte qué es la poesía para mí. Es una forma de ser, de mi ser. Todo lo demás de mi vida son accidentes. Pude ser profesora o no, sola o no, música o no, traductora de Shakespeare o no, estudiosa de la prosodia o no, todas las cosas que amé y que realicé en la medida que pude. La poesía no fue accidental, mi poesía soy yo, por eso no me interesaba publicar. Es más, deseé no haber publicado nunca. Hay poemas que Mm. jamás mostré. Escribir era otro asunto, era como te decía, compulsivo. Salvo las canciones, salvo las cosas políticas y alguna carta que nunca escribí pensando que alguien la leyera. Lo que decía era privadísimo y no buscaba llegar a otro comunicar. Publicar fue tan contradictorio, tan poco coherente como seguir viviendo cuando sabía y cómo y cuándo pensaba lo que pensaba del hecho de vivir. Esas incoherencias fueron difíciles de sobrellevar. A esta altura ya nada importa. Mm. Mira, estaba justamente pensando que cuando se, se piensa, perdón la reiteración, pero cuando se piensa a Idea Vilariño, se piensa como precisamente esta amante doliente y que de alguna forma fue accidental su poesía. Pero acá, claro, lo que dice ella misma es que lo fundamental de ella era el ser poeta y era su poesía, y poco menos que toda su vida fue un accidente. O sea, como decía ahí, podría haber sido profesora, podría haber sido cualquier cosa, pero poeta todo el rato. Todo. Ahí está la respuesta. Mm, ¿Te das cuenta de lo que habíamos hablado de que es un modo de ser, un modo de estar en este mundo? Es posible que esa elección que ella tuvo, porque ella elige, hay una elección, ahí claro. ella elige, es una soledad, es una vida, un modo de ser elegido.
Eh, entonces ella entra en eso, se posiciona y se muestra. Lo que no le acompaña a ella es la realidad, claro, está enojada, que no comprende este modo de ser de ella, que no sintoniza con ella. Por eso termina desencantándose de muchas acciones en su vida y de mm, a lo largo de los años no termina participando prácticamente en nada en los círculos culturales, ni concediendo entrevistas, ni recibiendo premios, porque fue nominada a premios y los recibió y los ganó. Perdón, los ganó, pero no los quiso recibir. claro, lo rechazó. Tenía una Entonces, mirada muy contraria a los jurados, a este el ser exacto. jurado. Y también era una, pero muy crítica de la misma literatura, porque ella era docente. Una de las lugares quizás públicos que uno podía, imagínate ir a una clase de idea Vilariño, hablándote Ahora, de poesía, ojo, que hay en este libro, para quienes nos ven, ¿ya? en este libro, que es de Leila Guerriero, Plano Americano, donde aparecen hartos perfiles biográficos al estilo de como estamos acostumbrados de Leila, eh, hablan un poco de su faceta porque conversan con algunos alumnos de Idea Vilariño ¿Ya? y ¿Y qué dicen que dicen los como alumnos? profesora era fome. Fome. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hacía una suerte casi como que de clase magistral, ella dictaba. Mm, No era un diálogo ni una conversación, ella dictaba, eso es lo que dicen ellos. Ahora, pero de todas maneras, eso no quitaba el hecho de que cuando se la veía en la universidad, en los patios de la facultad, y todo, sí lograba transmitir una suerte de aura mística, dicen por ahí. bueno, probablemente, a lo mejor su clase como profesora no era su fuerte. Claro, pero es un detalle, es un detalle. Bueno, un detalle, pero bueno, prácticamente ella estuvo aislada de mucho, en los años se fue aislando y se fue, digamos, esa fue una decisión que ella tomó. Claro. El documental uno puede apreciar de que ella es muy consciente de esa decisión y de sus Mm, contradicciones también, esa paradoja de las temáticas que aborda en su poesía, de cómo ella separa también la temática de mostrar una poesía como, digamos, donde muestra este no ser, y también esta poesía más política y social, y ella ahí hace una diferenciación y dice, bueno, a mí me complica esto, pero no me complica hacer poesía política o escribir canciones políticas porque yo le estoy dando voz a los que no tienen voz. claro. Y esa es mi manera de contribuir a los demás. Pero para mí es muy distinto hablar desde otro plano que no sea desde ese lugar más social, porque en la mayoría de los poemas de idea hay un fuerte yoísmo. Está Claro. esa imponente, Sí, te está muy interpela, te afianzado atrapa. está muy afianzado el sujeto poético en su poesía. Exactamente, es O sea, como que hablante en que ningún minuto se difumina. exacto. Y Oye, bueno, Tati, mira, cuéntame. ya pasaron 43 minutos. Uy, ¿cuánto nos queda? Verdad. Van a Impresionante. quedar, se nos fue Eh, volando. a juicio, a juicio tuyo, ¿por qué? De alguna manera igual tú lo has mencionado ya, pero ¿por qué hoy, tanto por el rescate que se ha hecho desde las editoriales, eh, de uno que otros libros de él, pero ¿por qué, al igual que en el caso de Estela, hoy se vuelve a mirar a una poeta como ella, considerando de que hay un salto temporal muy grande, de que hay condiciones en las cuales eh, se produce esta poesía muy distintas a las actuales, que tiene tanto la figura, la vida de ella, la vida multifacética, más allá de la caricatura que hemos tratado de destruir, y su obra, para que hoy día se siga rescatando, se siga haciendo estos esfuerzos de publicar sus obras completas, de releerla, de revisitarla, de remirarla, ¿por qué ahora? ¿Y qué nos deja? ¿Qué nos deja la poesía de Idea Vilariño para la construcción de nuevas voces poéticas que pudieran configurarse a partir de lo que ella nos entregó en su poesía?
Yo creo que la poesía de la idea hoy está siendo mucho más revalorada y releída y reeditada, porque hay una apreciación frente a la poeta, lo agradezco profundamente, eso por una parte. Creo que Idea ha dejado un legado de una producción literaria profundísima, muy rica, de que si uno quisiera leerla, claramente sintoniza más con nosotros, con los jóvenes, por las temáticas que aborda, por la manera en que lo hace, ese modo de abordar temáticas como la finitud del amor, la conciencia de la muerte, toda esta idea de solución, de no ser, de preguntarse quién soy, cómo me relaciono con el amor, cómo me relaciono con la muerte. Creo que sintoniza desde algún plano esa, esa mirada trascendental de conectar con algo que no podemos verlo dentro de la realidad ordinaria. Y claramente creo que otra de las cosas que también atrae de ella es la fuerza y esa intensidad que tú dijiste al principio también, que te interpela, es Mm, una escritura que te interpela, que te desafía, que te lleva a entrar en ella, que te estremece por dentro, que tú dices, uy, aquí. Una vez un profesor a mí me dijo, no cualquiera escribe poemas de amor, eso me lo dijo Floridor Pérez. mm, Y fue algo así crucial, que me marcó llegar y escribir, creo, dijo, que uno de los más facetas de las personas de los que escriben, lo más difícil es escribir poemas de amor. mm, En este caso, me parece que lo que dice Floridor es verdad, porque si uno lee los poemas de amor de Isabel Ariño, ¿qué poemas de amor hay ahí? ¿Cómo mm, digo lo que es innombrable? ¿Cómo digo lo que no puedo decir? La claro, escritura da ese espacio, la poesía da ese espacio. ¿Cómo comunico algo de una manera tan cierta, tan certera, tan asertiva, tan con esa sencillez y al mismo tiempo con esa intensidad que dijiste tú también, que tiene ella en esa cadencia del lenguaje, en ese ritmo, en esa síntesis, en esa brevedad, en la brevedad de... Y por eso yo creo que la idea interpela desde ahí. No me quiero alargar mucho, pero creo que sigue siendo releída porque los jóvenes sintonizan con ese lado y no claro. nos despierta esa intensidad que todos llevamos y el idealismo, yo creo. Bueno, Además, hay un leámosla. elemento, hay un último elemento que quiero mencionar que en el caso de Idea Vilariño no es, yo creo que no es casual y que más allá de que sea consciente o no, genera un efecto bien, bien poderoso al momento de escucharla. Mm. Porque Bueno, cuando su uno la voz. escucha, claro, hay algo ahí que lo pensaba al tiro cuando Roland Barthes pensaba en el grano de la voz. O sea, Bueno, hay ahí está. una potencia de recepción, de entender la poesía, muy distinta cuando es leída y en el caso de Ideal, insisto, más allá de que sea consciente o no, existe. Es que ella no habla desde adentro, desde el Claro. alma, desde que te transforma desde ahí. ¿Qué es la poesía? Entramos en la misma discusión que la otra vez, que hacen otros poetas también desde otro estilo, desde otras facetas de la literatura. Ella te estremece desde ahí, te hace Mm, entrar en ti, entrar en esa intimidad, en ese ejercicio de verte a ti mismo. Y quizás eso es lo que también despierta en uno que está siempre nosotros preguntándonos, ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? claro. Cosas que no hacen sentido y que sea ella, esa escritura tan, digamos, intransferible. Me tomé la palabra, esa capacidad de movernos de una manera hasta ese punto que uno dice, ya, no se puede Ah, traspasar, no se puede, se siente nomás. ¿Ah? claro, claro. Y yo creo que eh, al menos a mí, esa, esa transferencia, esa interpelación de la que tú mencionabas delante, se da al menos muy fuertemente cuando uno la escucha. Uy, sí, escúchenla. Recomendamos que hay unos audios por ahí que andan en YouTube.
De ¿Oh? hecho, está en Spotify. Muy ¿En curioso, está en serio? ¿Qué Spotify. pasa? Está Mira, todo. voy a buscar. Porque creo que, por lo que leía por ahí, grabó todo un disco y una vez que lo escucha, no le gustó. Y no sé si lo se publicó en el minuto, pero la cosa es que hoy Siempre día me está. pasa lo mismo. Claro. Mm. Bueno, los tangos Imagínate. también. Claro. Bueno, Sí, yo los lamentablemente traté de buscar y leer los ensayos que tuvo sobre el tango, pero estaban inubicables, al menos no los logré encontrar. Bueno, las letras de los Pero, tangos estamos de lo que ella claro, muchas veces dice en sus poemas. Bueno, hablando de eso, terminemos. Yo no sé si quieres partir tú o leo uno. yo le Yo doy un tengo poco. justo. Yo tengo uno justamente que se llama Tango, que está al lado del famoso poema que yo creo que ese no hay que pervertirlo, ¿ah? No sé, Ah, ¿vaya a que leer ya no, tango? tango. Ya, lee tango entonces. Yo leo otro. Este fue producido en año 1957, famoso poema Tango. Dice, yo vengo por la calle, compro pan, entro en casa, hay niebla y vengo triste, tu amor es una ausencia, tu amor, digo mi amor, amor que quedó en nada. Subo las escaleras, repasando esa historia, y me quedo en lo oscuro, tras la puerta amarga, pensando, no pensando, en tu amor, en la vida, en la soledad que es única certidumbre. Dale, ¿eh? Ese imagen de tan cotidiana, Claro, esa cotidianidad, en esa intensidad, los remates de ella son únicos, de mi punto de vista. sí, totalmente. ¿Tienes Ya. otro por ahí? Sí, tengo el poema Eso, Ah, ya. también está conocido, también publicado en 1950. Ya, leo. Mi cansancio, mi angustia, mi alegría, mi pavor, mi humildad, mis noches todas, mi nostalgia del año 1930, mi sentido común, mi rebeldía, mi desdén, mi crueldad y mi congoja, mi abandono, mi llanto, mi agonía, mi herencia irrenunciable y dolorosa, mi sufrimiento, en fin, mi pobre vida. Podría. Qué notable, qué Ay, qué notable. belleza, qué Sí. belleza, qué belleza. Y insistir, ¿eh? De hecho, ese es un poema que está más que, como decía, decía un amigo, más que escrito para el lado, escrito única y exclusivamente para. Son palabras muy sencillas que describen o dan como tratan de apuntar hacia la totalidad de la figura del hablante poético. Mira, yo me quiero ahora remontar a un pequeño librito que ella sacó en ¿Ya? formato plaquette, Sí. que se llamaba Por aire sucio. También del año 50, el poema al menos, se llama Trabajar para la muerte. Dale. Dice, el sol, su lumbre, su afectuoso cuidado, su coraje, su gracia, su olor caliente, su alto en la mitad del día, cayéndose y trepando por lo oscuro del cielo, tambaleándose y de oro como un borracho puro. Días de días, noches, temporadas, para vivir así, para morirse. Por favor, mano tendida, lágrimas y limosnas, y ayudas y favores, y lástimas y dádivas. Los muertos tironeando del corazón, la vida rechazando, dándoles fuertes con el pie, dándoles duro, todo crucificado y corrompido, y podrido hasta el tuétano, todo desvencijado, impuro y a pedazos, definitivamente fenecido, esperando ya que días de días y el sol, su vuelo, su celeste desidia, su quehacer de amante de ocioso, su pasión, su amor inacabable, su mirada amarilla, cayendo y anegándose por lo puro del cielo, como un borracho ardiente, como un muerto encendido, como un loco cegado en la mitad del día. Precioso el poema. De la muerte. Qué tremendo. Yo no conozco mucho.
poetas que tengan esa Mm, mirada de la muerte. No sé si a ti te pasa lo mismo. mm. Qué belleza, No, de verdad. ¿Y qué reflexiones hay en ese poema? ¿Cómo lo abordan? claro, claro que sí. Nos queda el tiempo para un último. Te dejo Ya, esa bueno, para que nos justo voy a despidamos con este acomodar. último poemita. ¿Despedimos a la gente o queda cuánto queda? 5 minutos, un poquito menos. Ah, 5 minutos. Bueno, entonces voy a leer la última palabra para Ya, maravilloso. cerrar. Que no importa, perdón, la última palabra, que fue publicado y que parece, no me acuerdo qué libro aquí, que no me voy a perder, pero este poema es de 1964. Que no me importa, digo, repito y explico, que no me importa, grito, que no me importa, no me importa, no quiero, diré otra vez que no, retraeré la mano, no volveré a aceptar, digo que no me importa, y aunque me desdijera, seguiría siendo esa la única verdad, la última palabra. Qué notable. Aunque esa parte, esa paradoja que uno tiene permanente de que Claro, aunque yo decidiera y me equivocara, esa sería mi última palabra. claro. Aunque Qué me interesante eso, ¿no? desdijera, es mi Yo creo que última palabra. eso nos faltó andar en esas paradojas que ella coloca dentro de sus poemas, pero que son Sí, paradojas que de alguna manera son irrefutables en el desarrollo de la vida. sí. Que lo que tú mencionabas, que más allá de que se me haya equivocado, es, es Mm, así y punto. exacto. No hay, no hay por qué. Claro, Como ella dice, mi poesía soy yo, y véanlo desde ahí. Y si no pueden entenderlo, no es mi culpa. No me voy a hacer responsable. Yo me hago responsable de mis acciones, de la escritura, de la poesía. Tengo mis contradicciones, y esa es la verdad. Y todo poeta y todo escritor las tiene. Que yo lo diga es distinto, no cae bien, probablemente no es tomado como a otros les gustaría, pero esa es mi verdad. La poesía soy yo, la mm, escritura soy yo, mi vida y obra soy yo. Entonces, ese ejercicio es la que la lleva sí, a estar. Bueno, en fin, ya pues, se lo nos fue el pasamos día. bien, súper corto el programa, Sí. así que a mí se me va a descargar como siempre el teléfono. Cuando es más fundamental, se nos hace más corto el programa. Claro, y estoy tratando aquí de ponerle la cuestioncita, pero se va a apagar. Hoy le agradecemos a toda la gente que nos vio. Sí, sí, muy Eh, agradecido. Ojalá que les agrade estos espacios de conversación literaria en este tiempo de tanta abnegación. Tenemos ahora nuestro 10%, pero abnegados igual. bueno, un día vamos a entrar introduciendo, a veces cuando hacíamos el programa hablábamos, nos dábamos un par de minutos hablando de la contingencia, de la Sí, política, pero como se sí, nos hace tan corto aquí, sí, así claro que que sí. ahí vi una rencilla, poco menos uno que se nos desmayó. Esa derecha fascista, pero bueno, Horrible esa cuestión. No, nosotros lo disfrutamos así. Ya, le agradecemos a la gente sí, sí. por no habernos sintonizado. Digamos, es raro Son, decir sintonizar, pero es una son muy forma de... gentiles, de verdad. Y ¿Ah? agradecer que son muy gentiles y agradecer que sigan también esta odisea de conversar sobre literatura en este escenario. Para Sí. mí eso de Y, verdad que me llama mucho me alegra bastante. Tengo esperanza en Chile y su destino. claro. Bueno, que se hayan dado el tiempo también. Es Sí, genial y que sí. estuvieran conectados. Por eso Y estamos en nada, un busca del tiempo saludo y un perdido. abrazo. ¿Ah? Por eso es que estamos en busca del tiempo perdido. Por eso estamos en busca del tiempo perdido. Ya, Bueno, nos vamos, entonces nos nos quedan vemos 5 segundos. con un nuevo ahí escritor o escritora. Nos vemos.